Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este miércoles de enseñanza de Ministerios El Rey de Gloria. Un saludo a todos los que se conectan ahora en este momento con nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo desde este lugar y esperando que esta enseñanza sea productiva para tu vida, para que edifique tu vida. Y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que no seas solamente oidor, sino hacedor de la palabra del Señor Jesucristo en este día. Así que vamos a continuar en la misma serie que venimos enseñando por algunas semanas atrás sobre la guerra espiritual. Hemos venido tocando temas muy interesantes, muy profundos, y sé que han sido de gran ayuda para tu vida espiritual. Así que en esta preciosa tarde, noche, quiero empezar a enseñar bajo un tema muy interesante. Cuando Dios te advierte de las cosas, cuando Dios te advierte que te enfoques en las cosas eternas. Dios nos advierte que vendrán cosas feas en los próximos tiempos. Estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo tiempos de guerra, tiempos de desastres, de enfermedades. Estamos viviendo los últimos tiempos ya. Estamos viviendo los últimos tiempos y el pueblo de Dios todavía sigue esperando más acontecimientos para saber que estamos viviendo los últimos tiempos. Así que es muy importante que tú entiendas que hay un propósito en tu vida, que tú entiendas que estás viviendo una guerra, que estás viviendo una necesidad. Quizás tú no lo estás viviendo en tu propia carne, tú no lo estás viviendo tú como persona, pero hay familias alrededor del mundo que están viviendo situaciones feas en la cual uno está para ayudarlos, para pelear esa batalla, pelear esa guerra. Tú que me estás escuchando, escúchame bien. El mensaje que voy a estar enseñando en esta noche, cuando Dios te advierte que te enfoques en las cosas eternas. Este es el mensaje del día de hoy. Así que es muy importante que nosotros vivamos el propósito para lo cual nosotros fuimos enviados, para lo cual nosotros hemos nacido. Así que tú que me estás oyendo, tú no has muerto, tú no te has ido de este mundo, porque hay un propósito que tú tienes que cumplir. Hoy en día hay miles y miles de personas que han muerto, que ya se fueron de este mundo y no cumplieron el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque esperaban que Dios hiciera todo cuando hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es lo que yo te quiero enseñar. ¿Por qué es parte de la guerra espiritual? Dios nos dio una armadura. Entonces nosotros somos los que tenemos que activar esa armadura. Te lo estuve enseñando anteriormente en otras clases. Dios nos dio armas para defendernos, ¿verdad? En medio de la guerra, y necesitamos conocer esas armas y cómo usar esas armas. También te lo estuve enseñando semanas anteriores. Así que es muy importante que aprendas tú en esta tarde, cuando Dios te advierte de todas estas cosas que estás viviendo ahora. Dios te advierte que el reino de los cielos sufre violencia. Dios te advierte que los postreros días son malos. Dios te advierte que vienen cosas feas cada vez más a este mundo. Y también Dios te advierte, y llévate esto en tu corazón, que te enfoques en las cosas eternas. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que se dicen ser hijos de Dios, así lo digo con mucho respeto, que se dicen ser hijos de Dios y no se enfocan en las cosas eternas, están más enfocados en las cosas de este mundo. Así que las cosas eternas son las que te van a dar a ti las riquezas, ¿verdad? Celestiales. A ti te van a llenar, te van a enriquecer. Esas son las riquezas de las cuales la Escritura nos habla. Así que tienes que enfocarte. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Tienes que enfocarte en las cosas eternas. Es necesario que cumplas el propósito para lo cual tú todavía estás en esta tierra. Todavía estás en esta tierra. Ya no pierdas más tu tiempo. Enfócate. No pierdas más tu tiempo. Enfócate en el cumplimiento del propósito que tú
tienes en esta tierra. Así que yo quiero abrir con esta cita bíblica, hablando un poco de lo que yo estoy compartiendo ahora. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan Bautista, dice, hasta hoy, hasta ahora, dice la escritura, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que nosotros somos llamados a arrebatar esas bendiciones, las cosas del reino. Las cosas del reino son las cosas eternas de la cual yo te estoy hablando. Las cosas del reino son las cosas eternas de la cual yo te vengo hablando en estos momentos. Hay personas que leen más una revista, libros que no le edifican, que la Biblia. Libros que no te edifican, estoy hablando de libros que no te van a enriquecer espiritualmente. Pero sin embargo, la Biblia, la Escritura, la Santa Palabra es la que te va a enriquecer. O sea, pierden su tiempo, no buscan el propósito de Dios en sus vidas. ¿Dónde voy a buscar, pastor, el propósito de Dios en mi vida? En la Biblia. En la Biblia enseña, siempre les he enseñado que la Biblia es el instructivo para lo cual tú estás diseñado o diseñada. Así que es muy importante, pero hoy en día hay mucho hombre y mujer cristiano con un espíritu de pereza. No quieren leer, no quieren orar, no quieren hacer nada. Y para que tú conozcas, para que tú vivas, para que tú te realices, para que tú llegues al cumplimiento del propósito para lo cual tú llegaste a esta tierra, tienes que hacer todas estas cosas, tienes que vivirlas, tienes que conocerlas, tienes que trabajar en esa obra en la cual Dios te ha llamado. Así que es muy importante hacer la obra que Dios te ha hablado. Muchos grandes hombres de Dios, iglesia, escúchame bien, muchos grandes hombres de Dios registrados en las Escrituras conocieron la voz de Dios, tuvieron el encuentro con Dios, vivieron las instrucciones de Dios, tuvieron que trabajar para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Así que es importante que tú trabajes en esa obra, escuches lo que Dios te está diciendo para que tú recibas la recompensa que Dios tiene para tu vida. Y estamos hablando de grandes hombres de Dios. Muchos hombres de Dios en aquellos tiempos recibieron la orden y trataron de huir de la presencia de Dios, trataron de huir. Conocemos a un Jonás, todo mundo conocemos esta historia, trataron de huir de la presencia de Dios. Lo que hizo es retrasar el proceso, ¿verdad? Lo que hizo es retrasar el proceso de Dios en su vida. Así que hay algo que tú tienes que hacer, no retrases más tu proceso. Hay cosas extraordinarias que tú tienes que vivir. Tú que me estás oyendo, entiende que Dios tiene un propósito divino para tu vida. Todos, pastor, sí, todo aquel que tiene oído, oiga lo que Dios está hablando a su vida. Tienes un propósito en el cual tú tienes que cumplir. No pierdas más tu tiempo, no pierdas más tu tiempo. Vas a descansar mucho cuando tú estés en el reino de los cielos. Tienes que estar conectado con la palabra de Dios, tienes que estar viviendo la palabra de Dios, tienes que estar trabajando la palabra de Dios, tienes que estar cultivando la palabra de Dios para que tú mires frutos de esa palabra y de ese propósito que tú tienes para tu vida. Así que es muy importante, y yo quiero decirte esto, es muy importante que tú vivas el propósito de Dios. Es muy importante, no permitas que venga el día último de tu vida y tu propósito no se haya cumplido y tu propósito ni siquiera lo hayas conocido, porque hay muchas personas que se han ido de este mundo, lastimosamente nunca conocieron el propósito de Dios en su vida. Todos tenemos, nuevamente me pregunto y les digo a ustedes, todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito. La Biblia lo dice. Claro que sí, la Biblia dice que todo el mundo tenemos un propósito en nuestras vidas, así que es muy importante que tú te enfoques en las cosas eternas. Deja de estar enfocándote en las cosas terrenales, enfócate en las cosas eternas, que son las que te van a edificar, son las que te van a clarificar el propósito de Dios en tu vida. Así que yo me voy a meter por la línea de
que te enfoques en las cosas eternas. Es importante que tú te enfoques cómo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y nosotros vamos a recibir las añadiduras, pero conoceremos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Buscando el reino de Dios, buscando las cosas eternas, buscando el rostro de Dios para que Él nos enseñe qué es el propósito de nuestras vidas. Así que es importante que tú entiendas a través de tu vida cristiana, a través de tu caminar sobre esta tierra, a través del peregrinar que tienes en esta generación. Escúchame bien, tú vas a tener muchos deseos, muchas cosas que tú anhelas, muchas cosas que tú quisieras tener, que se las pidas a Dios y Dios te las va a cumplir. Pero tienes que pedirle a Dios que te enseñe cuál es el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué se cumplen todas estas cosas, milagros y cosas? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero Dios está esperando que tú te levantes a buscar de ese propósito que Dios tiene para tu vida. El buscar el propósito son mejor que los milagros que tú puedas estar recibiendo. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el propósito va a traer enriquecimiento en tu vida espiritual. Eso va a enriquecer tu vida espiritual. Esas son las riquezas que tú vas a hacer en el cielo. Tienes que conocer el propósito. Es importante. Y yo quiero hablar de un hombre muy conocido, el cual uno de los que tuvo más tiempo para conocer el proceso de él, para el propósito de él. Vino palabra de Jehová sobre su vida, sobre este hombre. Voy a hablar de Noé. Vino palabra de Jehová sobre su vida y tuvo ese encuentro con él, tuvo ese encuentro con él y le dio unas instrucciones el Señor. Así es que le dio unas instrucciones para lo cual tenía que hacer él. Había algo que él tenía que hacer y él no sabía en realidad todavía con claridad qué era lo que tenía que hacer después de que él recibió la revelación. Hubo un tiempo, una transición en su vida que él todavía estaba esperando qué es lo que él tenía que hacer. Es como dice también el profeta Isaías en el capítulo 49. Quiero que vayamos ahí todos antes de entrar acá con Noé en esta historia. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 49, versículo del 1 al 3. Dice: oírme costas y escuchar pueblo lejano, dice. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas, dice, de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Escúchame bien. Tú que me estás escuchando pudieras decir, sí, pero es al profeta al que le está hablando, es a este hombre de Dios al que le está diciendo. Hoy te lo dice a ti. Desde las entrañas de tu madre, desde el vientre de tu madre, Dios te escogió. Por eso yo te dije al inicio de este mensaje, tú no te has ido de esta vida porque hay un propósito que se tiene que cumplir en ti. Así que, y mira lo que le sigue diciendo, dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Escúchame bien, lo que está diciendo aquí el profeta, está diciendo que desde el vientre de tu madre ya traía un propósito divino. Tú desde el vientre de tu madre, yo creo que el diablo a muchos de ustedes ya te había querido destruir, pero hoy te dice, yo te escogí con un propósito y el propósito se tiene que cumplir. Él te escogió con un propósito para que se cumplan, pero tú tienes la obligación de buscar su reino, buscar su rostro para que tú entiendas cuál es la perfecta voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay algo que tiene que suceder, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que entender lo que Dios está hablando, tenemos que buscar para poder vivir el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios es que pelees por tu bendición, el propósito de Dios es que busques de tu bendición, el propósito de Dios es que tú te levantes y profetices y declares la palabra de Dios. Ese es uno de los propósitos de Dios para tu vida. Hay un propósito que se tiene que cumplir. Muchos de ustedes, siento en mi espíritu que algunos de ustedes, no, yo nací para ser abogado, para ser doctor, para ser
cualquier otra profesión. Sí, pero hay un propósito divino. Estamos hablando de las cosas eternas, no de las cosas materiales. Porque el día que tú mueras, la profesión aquí se quedó. Pero lo eterno, ¿qué te llevas de lo eterno? Y tienes que buscar en esta noche en adelante, tienes que buscar el rostro de Dios, el reino de Dios, para que tú entiendas cuál es tu propósito. Así que es muy, muy importante que tú conozcas el propósito de Dios en tu vida. Desde el vientre de tu madre Dios te escogió. Tú naciste ya. Ahorita escuchaba un mensaje que pusieron por ahí. Tú ya naciste con una carta editada de parte de Dios, donde Dios te dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que tú vas a hacer. Para esto fuiste, para esto naciste, para esto te crié, para esto te formé en el vientre de tu madre. Para esto te guardé con mi mano, como le dice al profeta. Por eso con mi sombra de mi mano te guardé. Te he librado del lazo del cazador. Te he librado de la peste destructora. Te he librado de tantas cosas con este propósito. Necesitas leer esa carta que está aquí en la Biblia, para lo cual tú entiendas, para lo cual tú fuiste criado y fuiste formado. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? La Biblia dice allá en Mateo capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura que se cumplió para lo cual Jesús fue enviado a la tierra, ¿verdad? Se cumplió lo que el profeta dijo, ¿verdad? Mira lo que dice, continúo con Noé, cuando Dios se aparece a él y le dice y le da las órdenes. Voy rapidito, ahí dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, escúchame bien lo que te estoy diciendo, esto que se te está enseñando ahora es una advertencia a tu vida. No, pastor, claro que es una advertencia la que Dios te está haciendo en esta noche. Busca del reino de Dios, busca en oración a Dios para que entiendas el propósito tuyo. Es una advertencia la que Dios te está hablando. Nunca podrás decir, yo nunca escuché esto. Dios te está hablando. Es una advertencia la que Dios te está dando. Que busques el propósito, que te enfoques en las cosas eternas. ¿Cuál es la advertencia, pastor? Que te enfoques en las cosas eternas. ¿Cuál es la segunda advertencia? Que busques el reino de Dios para que entiendas cuál es tu propósito. Así que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Fíjate bien, Noé había sido advertido por cosas que aún no se veían. Hoy el Señor te advierte a ti, te advierte ahora que tú busques el propósito de Dios aún por las cosas que tú no has visto, para que entienda lo que está por venir, para que entienda lo que está pasando alrededor del mundo, para que tú entiendas, iglesia. Así que aún de lo que no se veía, con temor preparó, dice, el arca en que su casa se salvase. Preparó el arca en la que su casa se iba a salvar. No se iba a salvar un mundo entero. No se iban a salvar 1,000,000 de personas. No se iban a salvar aquellos miles y miles de personas que existían. Se iba a salvar su casa. El propósito de Dios por el cual levantaba a Noé era para salvar a su casa. Hoy Dios te habla y te dice, el propósito mío hacia tu vida es que te prepares para que tú ayudes a aquellos que necesitan el poder de la salvación, necesitan el poder de la transformación, necesitan el cambio en tu casa y fuera de tu casa, necesitan el cambio dentro de tu negocio. Escúchame bien, dice, para que salvase, dice, a los de su casa, y por esa fe, dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Por la fe. Por esa misma fe que tú tienes en Dios buscarás tu propósito. Noé entendió que tenía un propósito, tenía que hacer una barca, tenía que hacer un barco para salvar a su familia, tenía que hacer un barco, hizo un barco tan inmenso que podía caber el mundo, todos los que habitaban ahí en el mundo en esos tiempos, en esas ciudades alrededor, pero sin embargo unas pocas personas, fueron mucho más animales que personas las que subieron a esa barca, fueron solamente la familia de Noé. Así que lo primero que hubo con Noé fue el nivel de la comunicación con Dios.
Porque si Noé no hubiera tenido, escúchame bien, te estoy transmitiendo esto, si tú no tienes comunicación con Dios, tú no vas a entender el propósito de Dios hacia tu vida. No lo vas a entender. Necesitas tener una comunicación con Dios. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te está moviendo? ¿Por qué Dios te está inquietando? ¿Por qué Dios te trajo a Ministerios el Rey de Gloria? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Con qué propósito Dios te salvó? Necesitamos tener comunicación con Dios. Cuando Dios, de la manera que escoge y le dice a Noé, que para qué había nacido, y le dice y le da las instrucciones por medio de esa comunicación, entonces Noé le dice Dios a Noé: necesitas construir este barco, necesitas entrar en esa dimensión. Hoy te dice, iglesia, a ti, necesitas empezar a construir ya lo que Dios te dijo que construyera. ¿Qué cosa, pastor? A mí no me dijo Dios. Dios te dice, empieza a construir un altar en tu casa. Dios te dice, empieza a construir mi palabra en tu casa. Empieza a construir lo que yo he mandado, he instituido para tu casa. Empieza a construir esa confianza que ya no te tenían. Empieza a construir ese amor que necesitas crearla ahí en tu casa. Dios empezó a hablarle a Noé y le dice: necesitas hacer esto, le dice, necesitas hacer esta barca para que entre tu gente contigo a ese lugar. No sé si me estoy explicando, iglesia. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Sabías tú que Dios no le dijo que se iban a convertir millones de personas? Él le dijo en la palabra, para que entre tu familia, y van a entrar estas especies de animales. Y dice la Biblia que a lo largo del caminar, Él vino y gobernó sobre ellos. Él puso orden de ahí en adelante, puso orden en ello a través de la comunicación que hubo de Noé con Jehová. ¿Por qué? Porque él sabía tener esa comunicación con él para poder construir. Él no podía construir una barca sin saber cómo la iba a hacer en esos lugares. Jamás se había llovido. Dios le dio las instrucciones, le dio las medidas perfectas, le dijo todo lo que él tenía que hacer. Así que es importante que tú entiendas, iglesia, Dios dijo algo sobre tu vida. Dios ya lo había escogido a Noé para que hiciera algo. Dios lo había escogido. Noé dijo: yo soy de Jehová, y él ya sabía, él ya había encontrado su identidad en Jehová. Él ya sabía. ¿Por qué? Porque había una comunicación con Dios, una comunicación. Mucha gente, escúchame bien, nos ha dicho a nosotros como siervos, como ministros, nos han dicho: Dios me trajo a este lugar, Dios me movió a este lugar, Dios va a hacer esto. Cuando tú declaras esa palabra, tú estás declarando que estás encontrando tu identidad, tú estás encontrándote tú mismo, porque en ese lugar donde Dios te mandó es para que tú encuentres el propósito de Dios a tu vida. Tú que estás conectado con nosotros en las redes sociales, estás conectado con el propósito de encontrar para lo cual tú fuiste diseñado. Amado hermano o amada hermana, escúchame bien, tienes que saber cuál es tu propósito. Pero hay algo muy interesante, en la vida de los hombres de Dios. Hay algo muy interesante, que no quieren hacer nada por construir lo que ya Dios te dijo que tú hicieras. Para construir, no quieren hacer nada para construir el propósito de lo que Dios te dijo que tú tenías que hacer. La segunda cosita que yo te quiero compartir del propósito de Dios en tu vida es la llenura del Espíritu Santo. Te necesitas llenarte de Dios para conocer el propósito de Dios, o para operar en el propósito de Dios en tu vida. Necesitas ser lleno de Dios. Noé tenía comunicación, pero a través de la comunicación Noé empezó a llenarse de Dios. Empezó a conocer a Dios, empezó a conocer las instrucciones de Dios. Tú necesitas tener la llenura de Dios. Como pastor, número 1, lee la Escritura y te vas a empezar a llenar de su presencia. Número 2, tienes que orar para que tú recibas y tengas esa comunión con Dios y tengas esa revelación de Dios
en tu vida. Necesitas tener esa llenura, ser lleno por Dios. Necesitas ser lleno por el Espíritu Santo para que conozcas el propósito de Dios. Es cuando Dios, escúchame bien, la llenura es cuando Dios permite que un tiempo que pases para que todo aquello que ha puesto en ti se convierta en una realidad en tu vida. O sea, cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú oras, tú empiezas a hacer realidad dentro de ti, en tu mente, en las cosas materiales, en lo físico, empiezas a ver materializado el propósito de Dios en tu vida. Así que es muy, muy importante, iglesia, que tú veas realizado las cosas para lo cual tú fuiste formado. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que fueron diseñados, ellos en las cosas seculares, en la vida secular, tienen una carrera, pero Dios, el propósito de Dios es usarlos en el ministerio, es usarlos en una área en su vida. Entonces ya ellos ya van conociendo las cosas eternas para vivir las cosas eternas, para vivir el propósito eterno de Dios, el servicio a Dios, tener el servicio a Dios. Es muy importante que tú conozcas ese lado que tú tienes que conocer, ese propósito que Dios tiene para tu vida. Con Noé pasó un tiempo, escúchame bien, con Noé pasó un tiempo muy largo para conocer el propósito de Dios en su vida. Ya Dios le había revelado y todavía Noé no hacía nada hasta que llegó un tiempo necesario y empezó a trabajar en el propósito de Dios. Empezó a trabajar, a formar lo que Dios le había dicho. Hoy en este día vengo a enseñarte que hay algo que tú ya tienes que empezar a trabajar. Tú que estás dormido, despierta, entiende, busca el propósito de Dios en tu vida. No pierdas más tiempo en las cosas de este mundo, en las cosas seculares. Enfócate en vivir las cosas eternas, en vivir el propósito de Dios. Llénate del Espíritu de Dios, busca la llenura del Espíritu de Dios. Ya ha pasado el tiempo suficiente. Tú que me estás escuchando, ya pasó el tiempo suficiente para que tú entiendas que hay un propósito sobre tu vida. Entiéndelo, deja de buscar cosas que no te van a edificar. Hoy en día el pueblo de Dios, bien dice la Biblia, allá en Oseas, dice el profeta Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La gente anda enfocado en unas cosas, en unas tonterías, en unas, la verdad, lo voy a decir así, en unas estupideces y se están desenfocando de las cosas eternas de Dios, se están desenfocando de lo más importante que Dios tiene para tu vida. El tiempo ya está pasando, ayer ya pasó, ya no puedes recuperar ese tiempo. Empieza a operar y a buscar el propósito de Dios sobre tu vida. Lo que Dios había dicho, no sé si me estoy explicando, iglesia, pero lo que Dios había dicho a través de Noé, que se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir, tenía que hacer esa barca porque ya Dios en esa familia tenía un propósito. Yo te declaro y te profetizo que en tu familia hay un propósito divino y tú tienes que entenderlo. ¿Qué es lo que Dios está demandando en estos tiempos a nuestras vidas, pastor? Pero eso fue en el tiempo de Noé. En estos tiempos, ¿qué es lo que Dios está demandando? Que tú le creas a Dios lo que Dios está hablando, que tú le creas a Dios, de que declares lo que Dios ya dijo de ti, que mires en visión lo que ya Dios está diciendo, que tú te empieces a imaginar ya lo que Dios está hablando a través de ti, del propósito estoy hablando, iglesia, que te empieces a imaginar, que empieces a entrar en esa visión que Dios ya te ha dado, iglesia. Dios está demandando de confianza. Dios está demandando que creas en Él. No es lo mismo que tú creas en Él, que Él crea en ti, a que tú creas en Él. No es lo mismo. No es lo mismo, porque Él cree en ti, porque te crió desde el vientre de tu madre, te escogió y te dio el propósito. Te escogió, por eso no has muerto, te lo dije y te lo vuelvo a reiterar. Por eso no te has ido de esta vida, porque hay un propósito divino que se tiene que cumplir. No permitas que un día más pase y que tú no sepas
cuál es el propósito de Dios en tu vida. Te voy a decir una tercera cosita del propósito divino de Dios. Escúchame bien, es la ejecución, es la realización de lo que Dios te ha dicho. Escúchame bien, Dios ya había tenido un encuentro, ya tenía comunicación, número uno, comunicación con Noé. Número dos, ya Dios ya había hablado a Noé. Ahora ya Dios le decía, ejecuta lo que yo ya te dije que hicieras. Ahora trabaja sobre ello. Entonces, ¿qué pasó? Noé empezó desde ese día en adelante con martillo, con clavo y madera y empezó a elaborar, a construir, a trabajar en el diseño, en el propósito de Dios sobre su vida para poder realizarse en ese propósito. Así que es tiempo de que empieces a levantarte, a trabajar, a profetizar, a leer, a orar, a buscar de su reino, a buscar a los que se han perdido para que entiendas el propósito de Dios en tu vida, iglesia. Noé empezó a ejecutar ya lo que Dios le había dicho a través de la comunicación con él. Ya Noé ya estaba ya estaba ahí en ese nivel. Ya Noé ya estaba mirando lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ya Noé estaba entendiendo, ya había sido lleno de su presencia, ya tenía comunicación con él. Ahora él empezó a operar en él, empezó a trabajar, empezó a construir la barca. Hoy la iglesia está en un tiempo de construcción. Hoy es tiempo que construyas para que entiendas el propósito de Dios. Ya eres lleno, ya hay palabra de Jehová, hay presencia, hay revelación. Ahora empieza a trabajar y a operar en ese propósito de Dios en tu vida, iglesia. Así que ya llegó el momento donde Noé tuvo que dejar de soñar, tuvo que dejar de platicarle a toda la gente. Jehová me dijo esto, Jehová me enseñó esto, yo tengo comunicación con Jehová. Ya se había acabado el sueño de Noé. Ahora estaba entrando en otra dimensión, en la dimensión de la construcción. Ya la iglesia, y esa es la temporada que hoy en día Ministerios El Rey de Gloria está viviendo. Tú que me estás escuchando en las redes sociales, escúchame bien, es tiempo que empieces a construir, que empieces a operar en ese propósito divino de Dios. Vive el propósito de Dios, busca las cosas eternas de Dios para que empieces a hacer riquezas en Dios. Así que es muy importante que tú empieces a trabajar en esto. Hoy en día hay mucha pereza en el pueblo de Dios, iglesia. Hay mucha pereza. Queremos que el pastor haga todo. Queremos que Dios haga todo. Queremos que el líder haga todo. Hágalo usted para que usted entienda el propósito de Dios, para que usted empiece a tener revelación de Dios. No que lo haga la otra gente. Hoy en día hay mucha pereza mucho conformismo, mucho atraso espiritual. La gente quiere promociones sin haber pagado un precio. La gente quiere revelación de Dios sin orar primero. La gente cree que porque ora 3, 5 días, 4 días y 22 no, quieren tener revelación del cielo. Necesitas tener comunicación con Dios. Número 1. Número 2, necesitas tener la llenura de Dios. Número 3, necesitas empezar a trabajar en las cosas de Dios. Mira lo que dice por aquí, Proverbios capítulo 13, versículo 4. Se me vino esto a la mente. Mira lo que dice aquí, Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Noten esto, la gente más dormilona es la que se la llevan soñando y es la que menos hace. Es la que menos logra las cosas. La gente que se la lleva soñando, yo voy a hacer esto y que Dios me dijo y que voy a hacer esto y no hacen nada. Son perezosos. Y dice ahí en la segunda parte de este Proverbios 13:4, dice así la segunda parte, mas el alma de los diligentes será prosperada, de aquellos que buscan del reino, de aquellos que se enfocan en las cosas eternas. Dice que van a ver la gloria de Dios, dice que van a ver las cosas eternas. Eso dice aquí la palabra de Dios. Así es que no te quedes atrás, iglesia. Es importante
que conozcas para lo cual tú fuiste diseñado. La enseñanza dice, enfócate en las cosas eternas. Dios está advirtiendo, enfócate en las cosas eternas. Enfócate porque la guerra cada vez va a estar más fuerte. Iglesia, la persecución va a estar más fuerte. Las enfermedades van a ser peores. Necesitas enfocarte en las cosas eternas. No pierdas tu tiempo en las cosas de este mundo. Busca el reino de Dios. Busca su rostro. Ora a Jehová, métete en la presencia de Dios y conocerás el propósito de Dios en tu vida. Así que cuando Dios te advierte de que busques, que te enfoques en las cosas eternas. Así que tú no puedes entrar en una guerra espiritual, iglesia. Tú no puedes ser libre de un temor si tú no buscas las cosas eternas. Necesitas buscar aquel único que te puede liberar. Así que voy a irme al otro paso, al antepenúltimo. Escúchame bien, necesitas la aprobación de Dios. Necesitas entrar en ese tiempo. Mira, Noé terminó de trabajar, terminó la barca por las instrucciones que Dios le había dado, por la llenura que Dios le había dado, tuvo la fuerza para entrar en el trabajo y poder terminar la barca. Ahora entraba en un cuarto proceso que era la aprobación. Él ya se había subido a la barca, ya se habían subido todos los animales, se había subido todas las cosas que él ya había recibido órdenes de parte de Dios y el propósito para hacerlo. Y se puso y empezó este hombre a navegar y empezó a moverse en lo sobrenatural. Empezó a ver que cayó la lluvia, que cayó el diluvio y no sabía qué hacer. Y para ese tiempo pasó mucho tiempo arriba de la barca. Escúchame bien, pasó tanto tiempo arriba que esto es lo más tremendo en nuestras vidas. Es lo que yo pienso que hoy en día estamos viviendo como iglesia. No entendemos lo que estamos viviendo, pero vamos al cumplimiento del propósito de Dios. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Vamos al cumplimiento del propósito de Dios. Haga de cuenta en estos tiempos, trayéndolo a estos tiempos, esta historia, estamos navegando ahora sobre esa barca. Ya estamos trabajando, estamos obrando dentro de esa barca. Entiendan lo que Dios está haciendo. Empiecen a valorar lo que ya Dios está hablando ahora. Mira David. David no valoraba. David, ahí donde viene David acuérdense que David vivía tribulaciones en aquella cueva, ¿verdad? En aquella cueva de Adulam, no sé si se recuerdan esta historia. Y David sale de ahí, trabaja y sale de ahí. Un David que sabía estar en la presencia de Dios, un David que tenía comunicación de Dios con Dios, un David que tenía la llenura de Dios, un David que sabía estar en la presencia de Dios, pero más sin embargo David, escúchame bien, de repente empieza a desear la mujer de su prójimo. La mujer, así hay mucha gente hoy en día que no entienden el propósito, no valoran las bendiciones que están viviendo hoy en día, no valoran ese propósito divino de Dios en sus vidas, iglesia. Tienes que empezar a valorar que ahorita estás en un proceso, vas con rumbo al cumplimiento profético en tu vida, vas con ese rumbo, iglesia. Tenemos que aprender a mantenernos firmes en su palabra, a mantenernos en esa comunicación, en esa llenura, en esas instrucciones, en esa construcción, en ese trabajo en Dios, mantenernos ahí firmes, iglesia. Tenemos que mantenernos firmes. Escúchame bien y con esta termino. Escúchame bien. Luego viene la última parte, que es la recompensa. La recompensa es el tiempo final, es el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Mi pregunta es esta, tú que me estás escuchando, ¿tú estás viviendo el propósito de Dios? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es el propósito por el cual Dios te salvó? ¿Estás trabajando en Dios?
¿Tienes esa comunicación con Dios? ¿Tienes esa llenura de parte de Dios? ¿Estás trabajando en esa construcción de lo que ya tú tienes conectado con Dios? ¿Vas con rumbo a esa recompensa que ya viene al final de ese proceso, de ese propósito tuyo? Esa es mi pregunta hacia ti, porque dice la Biblia que de repente llega al lugar que Dios le dijo que iba a llegar. Noé de repente llega a ese lugar, de repente pasa el diluvio, bajan las aguas y llega a ese lugar de lo cual Dios le dijo que iba a llegar. Y viene palabra de Jehová y le dice: bájate, multiplica, llena la tierra, todo de animales, dice, y van a temer, todo va a funcionar, nada te hará falta, dice. ¿Sabe por qué? Porque estaba en el cumplimiento profético, estaba en Noé en el cumplimiento ya. Él ya había tenido todas estas áreas en su vida, había aprendido a vivir el propósito de Dios en él. Así que llegó el tiempo que Noé llega a esa parte final del propósito y le dice: bájate, llena la tierra, todos los animales, dice, te van a temer y nada te hará falta en esta tierra, porque yo te voy a prosperar. Ahora multiplícate, ensancha, le dice, ensánchate ahora. Este es el cumplimiento. A Noé se cumplió el cumplimiento, el propósito de Dios. En Jonás se cumplió el propósito. En Moisés se cumplió el propósito. Y en ti se va a cumplir el propósito. Lo declaro en el nombre de Jesús, a lo cual tú fuiste llamado. Yo quiero terminar con esta parte, iglesia. Jesús llegó un tiempo que vino a esta tierra y vino con un propósito. Vino con un propósito que todavía se está cumpliendo ese propósito. Dice la Biblia ya en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, dice que Él vino, Él dio su vida por ti y por mí. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué te dijo el Señor al inicio de este mensaje? Busca las cosas eternas. Jesucristo es lo eterno, es lo que a ti te conviene. Jesús vino a esta tierra. Jesús vino, caminó sobre esta tierra, hizo milagros en esta tierra, pero lo mejor que Él hizo es cumplir el propósito por el cual Él se despojó de su trono, se despojó de todo en el cielo para venir aquí, para ser azotado por ti y por mí, para ser escupido, para vivir un tiempo feo en esta vida por ti y por mí, para ir a la cruz por ti y por mí, para venir a pagar por tus pecados, para venir a pagar por tus enfermedades, por tus iniquidades. Dice la Biblia que vino, caminó en esta tierra, predicó la palabra, fue azotado, fue a la cruz, murió y resucitó, dice, de entre los muertos, dice la Biblia. Pero cuando Él resucitó, se cumplió para lo cual Él vino a esta tierra. Se cumplió lo que ya Dios, para lo cual lo había mandado a esta tierra. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien, se cumplió. Y dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es un nombre, dice, que en lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, dice, se va a doblar toda rodilla ante Él. Por el cumplimiento que Él hizo, el cumplimiento, se cumplió todo el propósito en su vida. Tú quieres que Dios te exalte, tú quieres ir a las cosas eternas, tú quieres hacer riquezas eternas, tú tienes que cumplir tu propósito en esta vida, iglesia. Así que busca de su reino, busca de su rostro y vas a entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Muchas gracias tú que me estás escuchando. Bendigo tu vida. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que no seas oidor, sino hacedor. Trabaja, opera en lo que Dios ya te está hablando para que se cumpla. No te olvides, número uno, no te olvides, tienes que tener comunicación con Dios.
tú no puedes cumplir el propósito o entender el propósito o vivir el propósito si tú no tienes comunicación con aquel que te escogió desde el vientre de tu madre, con aquel que te llamó a ti y a mí, con aquel que te salvó. Así que tienes que tener una comunicación. Número 2, tienes que ser lleno de Él. Número 3, tienes que trabajar en Él. Número 4, tienes que aprender a recibir esa recompensa de parte de Dios para tu vida en el cumplimiento profético. Así que llévate esto en tu corazón. Busca de ese reino, busca las cosas eternas. No pierdas más tu tiempo. No pierdas más tu tiempo con las cosas que no te edifican. Busca lo que te edifica. Busca su reino. Busca su reino. Aquí búscalo Él. Aquí entenderás cuál es el propósito. Aquí vas a entender para lo cual tú fuiste diseñado. Tú fuiste enviado. Para lo cual tú no te has ido de esta tierra. Aquí vas a entender este propósito. No esperes que tu pastor, no esperes que tu líder, no esperes que Dios mande un ángel a que baje a tu lado y te dé instrucciones. Busca las instrucciones, busca tú misma la comunicación, tú mismo la comunicación, búscalo de ese reino y entenderás el propósito. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por estar con nosotros ahora en esta noche. Espero que te haya servido, que te haya gustado este mensaje. ¿Cómo nos podemos desarrollar o desenvolver en una guerra espiritual? Tienes que buscar el reino de Dios. Tienes que buscar las cosas eternas. Amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este mensaje. Llévalos allá a donde está la necesidad. Llévalo a toda tu familia y sé que será de gran bendición para ti. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.